Estamos por aquí en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar pues lo que viene a ser la retrospectiva de este KVK y lo que tenemos por aquí, los galardones de temporada. Estas dos cosas me las habéis pedido bastante y bueno, la retrospectiva de la temporada os la quería enseñar un poquito también para que veáis cuánto he curado y demás y cuántas pues bárbaros y demás he hecho. Os adelanto que este KVK pues ha sido bastante poco en comparación al anterior. Y bueno, vamos a comenzar por los galardones de la temporada, que aquí podemos ver un poquito lo que viene a ser el ranking, tanto de clasificación de sanación, de eliminaciones y de muertes de todos los reinos que han estado en este KVK. Esto he tenido que esperar a que saliese hoy, que ya ha sido cuando ha terminado el KVK, aunque seguramente lo veréis mañana. Y bueno, vamos a empezar por la tabla de clasificaciones de sanación. Aquí en individual podemos ver cómo el primero que está es Peacemaker, que sí que es verdad que este KVK, no sé, no lo he visto yo tampoco demasiado como dicen que estuvo el KVK anterior, que fue una máquina. No sé si dio 13 billones de kill point en un solo KVK, la verdad que una auténtica locura. Y este KVK no sé si se ha hecho como 6 billones, la verdad que nada mal. Y bueno, aquí estáis viendo que ha curado 350 millones de dropas. La verdad que es muchísimo. Si vamos viendo un poco por aquí, él es el que más ha curado, pero bueno, si vamos bajando, empieza a haber mucha más gente del 2429 y del 1875. Así que bueno, pero ya no son tan exageradas, ¿vale? Ya son muchas, en torno a las 100 millones de unidades curadas. Y bueno, vamos a pasar a lo que viene a ser el ranking de la alianza, aunque este sin embargo no es tan significativo, a mí no me gusta, porque pues bueno, como te cambias de la alianza, gran parte la curas en una alianza, gran parte la curas en otra, y al final pues bueno, aquí no se refleja tampoco demasiado, sino que lo más significativo viene a ser lo del reino, que ahora iremos a verlo. Vamos a ver primero el top 10 de las alianzas, que bueno, como podéis ver, la alianza que más ha curado ha sido Side to Side del 24-29. Yo creo que estos se han cambiado menos de la alianza. Sí que, pues, al ser solo una única alianza principal, pues es más normal que junten más lo que vienen a ser las estadísticas en una sola alianza. Pero, por ejemplo, si os fijáis, en el 1875 está dividido en dos alianzas, a pesar de que la principal yo creo que es esta de por aquí. Pero porque básicamente en Kingsland estuvieron luchando más tiempo sobre esta alianza y bueno, ahí viene que hacen la diferencia de en cuál tienes pues más estadísticas de sanación, kills y muertes, ¿vale? Viene un poquito a ser pues lo que podemos ver, por eso es que digo que es mejor ver lo del reino. Y bueno, aquí ya estamos nosotros, aunque también podéis ver que está aquí AM, que son básicamente nuestras dos alianzas en las que más tiempo hemos peleado, aunque también ha habido alguna que otra alianza en la que hemos estado peleando bastante tiempo. Pero bueno, sobre todo AM y SV son en las que más hemos peleado. SV y AM sobre todo en Kingsland. Y bueno, también podéis ver por aquí al 1903 y bueno, creo que también estas pues son ya la mayoría del campamento de agua. Y bueno, por aquí podríamos bajar más, pero creo que ya no son tan importantes. Si que veis aquí la gran brecha que hay desde el top 9 al top 10, que es un por 3 de sanación, con lo cual, pues bueno, no son muy importantes estas estadísticas, sino que vamos a ver lo que viene a ser por reino, que estas vienen a ser bastante más importantes. Y bueno, aquí podéis ver como los que más han curado han sido el 1875. La verdad que hicieron un gran trabajo, sobre todo al inicio de Tierras del Rey, para mantener el campo abierto contra el 24-29, que ha sido una máquina, como un mini 60 GT en campo abierto, con lo cual los trades contra ellos son caros y además pues son difíciles de mantener en el campo abierto, con lo cual también esto muestra lo que hizo sobre todo en Tierras del Rey el 1875 contra el 24-29, aunque veis que ambos están pues bastante parejos en lo que viene a ser la curación. Luego ya después estaría nuestro reino, que si bien si lo comparamos contra el resto de reinos, nosotros deberíamos haber sido semilla A desde que empezó el KVK. En cuanto empezamos a matar tropas en las principales, que fue al llegar a Kingsland,
bajamos fácil de Imperium a semilla A, con lo cual entre los reinos de semilla A estamos bastante bien, diría yo, cerca de lo que viene a ser el reino de 1093, aunque bueno, hay una pequeña diferencia, ¿no? De casi unos 2,5, digamos, de unidades curadas, y luego ya están lo que viene a ser el resto de reinos, y bueno, nuestro aliado del campamento que viene a ser el 1166. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la tabla de eliminaciones, que esta quizás llame un poquito más la atención, porque bueno, sanación sí que se puede, digamos, falsificar un poquito entre bárbaros, fuertes y demás, y entre toda la gente, pues, que curamos por parte de las granjas. Entonces, pues bueno, vamos a ir primero a lo que viene a ser la tabla de eliminaciones individuales, y aquí vuelve a estar en primer lugar Peacemaker, la verdad que con casi 500 millones de tropas eliminadas. La verdad que no tengo yo esto ni entre todos los KVKs que he jugado, así que imagínate hacer esto en un solo KVK. Y bueno, luego ya después empiezan a haber muchos del 24-29 y del 1875, como hemos visto en las tablas de sanación. Así que bueno, creo que está bastante bien y hace pues un reflejo de cómo ha sido el KVK. Bueno, si bien por aquí está Peacemaker solo en lo que viene a ser este top al inicio, hasta el top 20 más o menos yo creo, luego ya por aquí ya empiezan a aparecer más jugadores de mi reino, ¿no? Del 2268, pero principalmente la pelea masiva en Kingsland se dio entre el 1875 y el 24-29. De ahí que pues ellos estén más altos en lo que viene a ser la tabla de clasificación de eliminación, porque Kingsland sí que hicieron un gran trabajo los dos reinos en campo abierto. Si seguimos bajando, ya aquí empiezan a aparecer pues más jugadores de mi reino, que bueno, están bastante bien, digamos, 181 millones de tropas en un solo KVK es muchísimo. Y bueno, podemos seguir bajando y ya vemos cómo aparecen también más jugadores del 1903. Y bueno, también más de nuestro reino. Aquí está Ploto, por ejemplo, que si no le seguís podéis ir a ver sus vídeos, la verdad. Aunque bueno, si habla más inglés en vez de español. Por eso es que es probable que no muchos le conozcáis, pero bueno, yo creo que la mayoría deberíais conocerle. Y bueno, si seguimos bajando, pues ya seguimos viendo aquí mucha más gente de nuestro reino, ¿no? Pero sobre todo pues, siguen estando altos lo que viene a ser gente del 24-29. Bueno, aquí también tenemos a Jax de mi reino, y si seguimos bajando pues encontraremos alguno que otro más. Y bueno, también empiezan a aparecer jugadores de 1166. Vamos a ir a los de Alianza, pero bueno, aquí ocurre lo mismo que con Sanación, ¿vale? ¿Por qué está tan abajo? Las alianzas no muestran realmente lo que pelea cada una de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, el primero de ellos sí que está el 24-29, porque básicamente han peleado solo sobre esta alianza, y luego pues viene a ser lo mismo, el 1875 se divide entre estas dos alianzas principales. Luego estaríamos el reino del 1903, cerca bastante de nosotros de SV, pero claro, nosotros también hemos peleado muchísimo en AM, sobre todo en lo que viene a ser Tierras del Rey y en Zona 5. ¿Vale? Entonces, bueno, si sumamos las dos alianzas, pues estaríamos bastante alto, casi a la par de la segunda alianza, de lo que viene a ser el 1875. Y bueno, ya por aquí el top 10, pues bueno, aparece ya nuestros aliados de campamento, que serían el 1166, que nada mal también en lo que viene a ser la tabla de clasificación de eliminaciones. Y bueno, también aparece el reino del 2074 y ya pues el resto de alianzas del campamento de agua. Pero ahora vamos a ver lo que viene a ser más importante, que respecto a la tabla de eliminaciones de de los diferentes reinos, ¿no? Aquí podéis ver cómo el primero está el 24-29, que como veis no hay tampoco demasiada diferencia de lo que viene a ser si hacemos la comparación por alianza o si la hacemos por reino, porque como os digo, ellos han peleado básicamente desde una sola alianza. Y bueno, aquí veis cómo ya al juntar en las dos alianzas de lo que viene a ser el 1875, pues están muy cerca del reino del 24-29. Y bueno, luego ya aparecemos nosotros en lo que viene a ser un top 3 de kills,
lo cual creo que entre los reinos de semilla A está muy bien. Sí que al inicio del KVK nosotros fuimos Imperium, pero como ya os he dicho, fácilmente hemos bajado a semilla A y básicamente deberíamos haber sido A desde el inicio si no estuviesen tantos jugadores que son pícaros, sería la traducción al español, pero bueno, básicamente son los jugadores que están como peso muerto en el reino o que están porque han roto MGs, han roto porque se han puesto a quemar granjas y demás y están en una zona 1, no ellos solitos, que sí que nos suma bastante poder y es algo que vamos a agradecer ahora con los dominios. Yo creo que vamos a perder una cantidad de poder y van a ser los emparejamientos más justos, ¿no? Para nosotros. Y bueno, por eso es que todavía vemos mucho potencial en este reino y sobre todo con los nuevos dominios. Y bueno, vamos a la clasificación de muertes. Aquí, bueno, ya no está el primero Peacemaker, sigue, pues bueno, matarse 24 millones de tropas es una auténtica locura, pero 20 millones de tropas, que es lo que ha hecho Peacemaker, también viene a ser muchísimo, y esto también hace la diferencia verlo sobre el poder inicial que tienes. Por ejemplo, Pepa tenía más de 600 millones de poder, entonces, pues bueno, matarte 22 millones de tropas no es lo mismo que si te lo matas teniendo 200 millones de poder, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta tabla de muerte sigue, pues podemos ver lo que vienen a ser las más grandes ballenas, porque yo tengo 25, 26 millones de muertos en total. O sea, no me quiero imaginar hacer todo eso en un solo KVK. ¿Cuánto tendrá que gastar de aceleradores de entrenamiento para poder llegar a tener esta cantidad de tropas para matarlas en un solo KVK? O sea, me parece increíble la cantidad de tropas que se matan. Y bueno, si nos fijamos, la mayoría es del 24-29. Vamos a enseñar un poquito todo el top 100 así, pero un poquito más rápido, para que podáis ver lo que se mata la gente. Aquí ya si veis, estamos en el top 25, ¿no? Y ya ha pasado a la mitad que los primeros. Y bueno, si seguimos bajando, pues esto obviamente va a seguir disminuyendo. Y bueno, no sé en cuánto está el top 100, porque la verdad que yo no lo he mirado. No he visto toda la clasificación de los rankings, nada más que lo que salían del top 3 y poco más. Y bueno, por aquí ya vemos como el top 100 está pues bastante cerca de los 4,6, digamos 4 millones y medio de tropas, que no son ni las que yo tengo en total. Así que bueno, vamos a ir al top de la alianza, ¿no? Aquí de primeras vuelve a estar lo que viene a ser el 24-29 y luego ya el 1875. Como veis, ese parece ser el ranking, ¿no? El 2429 primero, luego el 1875 y luego ya después estaríamos nosotros, aunque aquí pues en clasificación de muertes parece que estamos bastante abajo, pero bueno, porque en AM hemos estado también mucho tiempo y también estuvimos en TP, que no sé si saldrá por aquí. Pero bueno, vamos a verlo por aquí más el top 10, por ejemplo. Aquí ya está nuestro aliado de campamento, el 1166, lo cual nuestro campamento estuvo muy muy bien. Y ya empieza a aparecer por aquí lo que viene a ser el campamento de agua, con estas 3 unidades por aquí, y luego una alianza secundaria del 24-29. Ya estas alianzas de por aquí no merece tampoco demasiado la pena, porque son más alianzas que se han utilizado en lo que viene a ser para reforzar con granjas y demás, entonces no es tanto de cuentas principales como lo que podría ser. Por ejemplo, esta es una de las alianzas, que es una alianza granja de mi reino, ¿no? Que pues bueno, se han matado también muchísimas tropas por parte de las granjas, que es algo que a mí me gusta bastante, que se valore y que no solo sea gente que espere que las ballenas refuercen o que te ceres las cuentas principales en las primeras zonas de pelea, sino que te apoyes en las cuentas granja para estar hasta el final con las cuentas principales. Y ahora vamos aquí al ranking pues más interesante, ¿no? Que es de los reinos totales. Y bueno, el primero aquí en muertes está el 1875, luego ya después el 24-29 y luego ya apareceríamos nosotros y empezaba a aparecer el campamento de agua y nuestro aliado de campamento. Creo que la verdad ha estado bastante bien todo lo que viene a ser el ranking, tanto de kills, que viene a ser lo que más llama la atención, ¿no? Eliminaciones, tanto la clasificación de muertos. Estamos en un top 3 en todas las clasificaciones. Yo creo que está bastante bien, comparación a lo que tienen de poder el 1875 y el 24-29 con respecto a nuestro reino. Pero bueno, podéis dejarnos en los comentarios pues lo que pensáis, ¿no? De este ranking de eliminación, o si queréis ver algo más en detalle que haya pasado un poquito rápido, me lo podéis decir
y os puedo poner, por ejemplo, alguna foto en lo que viene a ser la comunidad o algo así, que intentaré ponerlo si puedo después de subir este vídeo, que aunque lo esté grabando el jueves seguramente lo veáis un viernes, básicamente para no juntar tampoco demasiado los vídeos. Y bueno, creo que no hay mucho más que ver por aquí, creo que hemos trabajado muy bien. Sí que podríamos haber dado algo más en nuestro reino, pero venían súper pues secos en recursos y en tropas de haber peleado el KVK anterior contra el 1960. Así que imaginaros haber estado 2 KVK seguidos peleando contra gente con tecnología al tope, que tiene muchísimas tropas, muchísimo poder, equipamiento súper tocho, lo que ven a ser también armamentos. Entonces, claro, en este reino sí que se ha notado un poquito lo que viene a ser, pues eso de haber estado, pues, el KVK anterior peleando contra el 1960, que no tendría a lo mejor tantos recursos y tantas tropas como hubiesen tenido si no hubiese sido a lo mejor el KVK anterior tan fuerte como lo que tuvieron, ¿no? Pero bueno, yo creo que está muy bien lo que hemos hecho como reino y lo que hemos hecho como campamento también, que bueno, hemos dado un buen desempeño. Así que nada, esto ha sido todo con respecto a lo que viene a ser los galardones o algo así como se llama de temporada, galardones. Y bueno, vamos a pasar a ver ahora lo que viene a ser mi retrospectiva de temporada, que sí que he echado un ojo antes rápido porque he visto en un vídeo de Proto que ha hecho él 22.000 bárbaros y bueno, que tenía curiosidad cuánto habíamos hecho nosotros, entonces lo he mirado. Y bueno, yo como estáis viendo aquí he matado 54 millones de tropas. Si no me equivoco, el KVK anterior hice un poquito menos o bastante parecido. Y bueno, por aquí en un solo día hice casi 10 millones de unidades. El KVK anterior sí que pasé los 10, si no me equivoco. Pero bueno, este KVK no ha habido tantísima pelea en el campo abierto como yo me esperaba. Entonces, pues bueno, de ahí que no haya sido tan bueno el KVK, digamos, como mi KVK anterior, que estuvo súper igualado por ambas partes y pudimos pelear durante muchísimo tiempo. De hecho, Kingsland, ¿cuánto duró el KVK anterior? Más de 10 días, yo creo. Una auténtica locura. Aquí pone que he sanado 55 millones de unidades. Yo creo que es algo menos. Si quitamos los bárbaros, quizá estaremos en torno a los 50 millones de unidades o 51 o 52 millones de unidades. Con lo cual, más o menos, los intercambios han sido de uno para uno, que la verdad, peleando con gente que tiene la tecnología al tope, me parece que está bastante bien. Sí que si me hubiese quedado más, como me decíais, en una segunda línea, un poquito más atrás y dejar que tanquease gente que tenía un poquito más de tecnología, quizás esto se hubiese podido mejorar bastante. Pero no me gusta que simplemente por el hecho de ser free to play tenga que estar pues atrás del todo, ¿no? Intentando coger únicamente kills fáciles como hacen algunas que otras. Entonces, pues a mí me gusta pelear así, intentando aportar un poquito más, estando más en la primera línea siempre que se pueda sin tanquear, pero no estar buscando únicamente kills fáciles como ha hecho alguna que otra persona, ¿no? Y ha conseguido intercambios de 3 versus 1 o algo así, que no lo han conseguido ni las propias ballenas. Entonces, a mí eso no me gusta. Aquí vamos a la parte de los bárbaros. Como dije, este KVK no he tenido tampoco demasiado tiempo para hacer bárbaros. No he gastado AP, así que prácticamente todo ha sido por parte del AP diario. No he gastado botellas de puntos de acción. Y bueno, únicamente he matado 10.000 bárbaros y he hecho 130 fuertes. He hecho más fuertes que el KVK anterior. Eso sí que es cierto, pero en bárbaros he matado menos de una sexta parte en comparación al KVK anterior, que hice 63.000 bárbaros en un solo KVK. No sé si aquí tenía que salir algo más. No, parece que no. En esta esquina no sale nada. Y bueno, ya vamos por aquí a lo que viene a ser el ranking por parte de la Alianza, que esto es un poquito lo que hemos visto ya en los galardones de temporada. Hemos conseguido el puesto 5 en el Reino Perdido, que como os digo no es lo más importante en cuanto a Alianza, pero sí en lo que viene a ser con respecto al reino. Las banderas no vienen a ser tampoco demasiado útiles. Y bueno, aquí ya vamos a lo que viene a ser por parte del reino, que hemos eliminado 8 billones de unidades enemigas, lo cual es muchísimo, yo creo, y hemos alcanzado el top 3 en el Reino Perdido, lo cual, pues como ya os he dicho antes, en los galardones de temporada creo que está bastante bien. Nuestro reino sanó un total de 6,9 billones de unidades, casi 7 billones, con lo cual, como estáis viendo, los trades están pues bastante cerca de ser uno para uno, que es más o menos
lo que yo he obtenido y lo que me podía esperar siendo free to play o teniendo también, como dicen en nuestro reino, muchos menos jugadores que gastan en tecnología en comparación al 24-29 que maxearon la tecnología prácticamente toda la alianza. Entonces, pues bueno, es complicado pelear en el campo abierto, pues normalmente con cuentas principales 4 o 5 marchas o incluso algunos con 3 ya cuando nos quedábamos sin tropas, contra gente que tenía 7 marchas de continuo hasta el final del KVK porque tenían muchísimo poder. Pero bueno, en tanto en unidades curadas y demás, hemos estado, como habéis visto en los galardones de temporada, el top 3. Y bueno, aquí se termina lo que viene a ser esta retrospectiva de temporada, ya nuestro segundo KVK desde que añadieron esto. Me gustaría haber jugado alguno más porque la mayoría ya tiene 3, pero bueno, como sabéis, el KVK anterior, mi reino anterior, estuvimos muchísimo tiempo sin KVK, esperamos 4 llamados al KVK y justo migré el último día del pre-KVK para no perder los cristales y demás porque mi reino anterior se vació, con lo cual perdí todos los recursos que tenía recolectados de haber estado pues 4 intentos de estos de inscribirte al KVK habiendo estado recolectando, perdí todos esos recursos, más bien luego que pues migré aquí y entramos en el primer intento del KVK, si no me equivoco, en el primer pop-up. Y claro, no tenía tampoco muchos recursos. Entonces fue malo por una parte porque perdí todos los recursos que había recolectado y luego porque entré al siguiente KVK con bastantes pocos recursos. Y bueno, básicamente esto ha sido todo lo que podía enseñaros de este KVK. Ya hemos terminado lo que viene a ser, solo faltan los 3 días del periodo de inmigración y poquita cosa más, la verdad. En cuanto a la clasificación por aquí de honor, estuve muy abajo, como habéis visto, no he hecho casi bárbaros, con lo cual es bastante normal, pero bueno, intentaré recuperarlo para los próximos KVKs en los que ya tenga un poquito más de tiempo. En coalición hemos quedado en el top 2, lo cual está pues bastante bien. Como es de esperar, el campamento de agua, que son pues 3 reinos, está el primero y nosotros somos 2 reinos, luego ya sigue el 24-29 y el 8-75. Y bueno, como campamento pues está exactamente igual, el campamento de agua, luego nosotros viento, que es el 24-29, y fuego, que es el 1875. Por aquí, en puntos de ocupación de la alianza, no tenemos nada, porque al perder el KVK, pues los enemigos toman todo, y bueno, el 24-29 ha sido básicamente quien se ha llevado la mayor parte de los puntos de ocupación, como estáis viendo, y bueno, ya no hay mucho más que añadir. Esto ha sido todo lo que podía mostrar de este KVK, así que nada, espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Podéis dejarme en los comentarios acerca de cómo habéis visto el top de galardones, ¿no? De KVK, de todos los reinos de esta temporada, ¿no? Y nada, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya resultado entretenido. Y nos vemos en el próximo vídeo.